conocidos como inmunociencias primarias, y en generalidades del tratamiento y algunas cosas particulares que vale la pena puntualizar, y por supuesto al final podremos resolver dudas y discutir algunas ideas o conceptos, ¿no? Entonces, algo que para mí me gusta empezar esta plática, y creo que es muy importante entender, y entiendo que en este curso, por supuesto, hay gente más del lado clínico, gente más de investigación básica, y creo que es algo muy interesante entender para nosotros los médicos y, por supuesto, para las demás disciplinas y especialidades, que pues esto al final, sobre todo la inmunología, avanza gracias al trabajo en equipo, ¿no? Y el empezar o este concepto de medicina personalizada, o de esta medicina de llevar desde un cuadro clínico un paciente al laboratorio, estudiar qué está pasando en el paciente desde el punto de vista molecular y de inmunología básica, y que ese conocimiento después genere algo que nos permita regresar a la cama del paciente y aplicarlo al tratamiento de todos estos pacientes, pues para mí es algo de lo que hace realmente apasionante la inmunología, pues básica y clínica hoy en día, ¿no? Y entonces hoy en día tenemos cada vez más terapias inmunológicas, ¿no? Y este campo de la inmunoterapia o de tratamientos inmunológicos, pues por supuesto la plática hoy está dirigida a las inmunociencias primarias, pero empieza pues a permear en un chorro de especialidades, ¿no? Ya vemos tratamientos con anticuerpos monoclonales dirigidos para moléculas en una serie de órganos y sistemas para tratar distintas enfermedades. Vamos a hablar un poquito de terapia génica y vemos que se puede aplicar también a un buen número de campos de la medicina. Y bueno, al final todo esto pues no implica nada más a los médicos, sino que implica, por supuesto, médicos, todo el personal paramédico, pero implica también investigadores básicos, farmacéuticos, personal de laboratorio, agencias regulatorias que a veces pues en teoría están para ayudar, pero a veces pues, se complica, pero bueno, cada quien tiene su papel. Y por supuesto, cada vez más en enfermedades raras, los propios pacientes y sus familias, que creo que es algo que se está tratando de hacer en México, ¿no? A través de diferentes asociaciones, y quizás en otros lados donde he tenido la oportunidad de ver, y que muchas veces son las pacientes y las familias empoderadas y que exigen un diagnóstico y exigen un tratamiento, lo que permite a veces también a los equipos médicos avanzar, ¿no? En el acceso sobre todo a tratamientos y diagnósticos. Entonces, pues es un proceso complicado, pero que implica trabajo en equipo. Entonces, pues para mí es un gusto siempre poder compartir, interactuar, y bueno, a raíz del año pasado nos conocimos y por ahí ya empezamos a trabajar en algunos temas para tratar de ver a algún paciente, ¿no? Entonces siempre hacer equipos y sumar es bueno. Entonces, ya nada más a forma de introducción, porque ya les dieron toda una plática la doctora Liz, pero entonces sabemos que todos estos, o la gran mayoría de errores innatos de la inmunidad, son problemas monogénicos, y esto implica que hay algún defecto genético, ya sea, la mayoría de ellos son en la codificación del DNA, pero puede haber también algún defecto después en las partes ya de transcripción o traducción, pero eventualmente lo que se traduce es, como ya habíamos, creo que mencionó también ya Liz, esto de las variantes patogénicas que pueden ser hipomórficas, donde dan pérdidas de función o función deficiente, pero también puede haber defectos hipermórficos, donde una variante o una mutación genética puede causar hiperfunción de alguna proteína en el sistema inmunológico. Y entonces, cualquiera de estas cosas pues, nos da un problema que se traduce en signos y síntomas y problemas muy variables a los pacientes, ¿no? Y entonces, dependiendo de la proteína afectada, dónde se expresa, cuál es la función, si está o no en el sistema hematopoyético, si se expresa en otros órganos, y dependiendo la función de esa proteína en cuanto a desarrollo celular, función, migración, etcétera, pues entonces nosotros vamos a tener todo este gran espectro de enfermedades que cuando uno, digamos desde el punto de vista clínico, yo cada vez más estoy convencido, a veces les digo a los mismos residentes, ¿no? Que cada vez es más difícil cuando nos llega un paciente decirle, no tienes una inmunodeficiencia primaria, o sea, disecar de forma, un paciente que tuvo una infección grave, aunque sea la única, poder decirle, estamos seguros 100% que no tienes un problema en el sistema inmunológico, es cada vez más difícil, ¿no? Porque empezamos a ver defectos muy puntuales y que a veces no tenemos el recurso o la capacidad de estudiar absolutamente todo, ¿no? Pero bueno, vamos avanzando y cada vez sabemos más.
Entonces, para dirigirme directo al tratamiento, ¿y por qué es importante el tratamiento? Ya entendiendo que estos son defectos monogénicos, bueno, porque muchas de ellas, si bien son enfermedades graves, algo importante es que muchas de ellas son tratables, ¿no? Algunas de ellas, como en colación a la última pregunta, pues algunas van a ser controlables de cierto modo, y otras que por supuesto sería el ideal para cualquiera de estas enfermedades, es que muchas de ellas son potencialmente curables, ¿no? Entonces, tenemos que, para dividir de forma general los tratamientos en inmunodeficiencias primarias, tenemos las medidas generales, que son cosas desde tan sencillas como mantener a los pacientes aislados, evitar contacto con personas que tienen infecciones respiratorias en la familia, ahora el uso de cubrebocas, que con la pandemia se ha generalizado, pero que la verdad creo que en cierto modo no es tan mala idea, sobre todo en ciertas poblaciones vulnerables, antibióticos profilácticos, el uso de reemplazo con gamma-globulina humana. En algunas de ellas hay algunas posibilidades de reemplazo enzimático. Por supuesto, anticuerpos monoclonales dirigidos a ciertas partes del sistema inmunológico que nos permiten cada vez más bloquear ciertas vías sin necesidad de inmunosuprimir en exceso a los pacientes. Y por supuesto los que son potencialmente curables, que son el trasplante de progenitores hematopoyéticos y la terapia génica, ¿no? Entonces, pongo en azul un poco de las que voy a hablar con un poquito más de detalle en la plática de hoy, que es el uso de inmunoglobulina, el trasplante y la terapia génica. ¿Por qué es importante al final conocer sobre todo el diagnóstico? Bueno, pues también como ya se ha mencionado, un buen diagnóstico y un diagnóstico oportuno al final repercute en menos morbilidad para el paciente, ¿no? Por supuesto, en las inmunodeficiencias más graves, incluye disminuir la mortalidad o evitar que esos pacientes se mueran a causa de la inmunodeficiencia. Por supuesto, mientras antes diagnostiquemos y tratamos, va a mejorar la calidad de vida para el paciente y para sus familias. Y además, tener un diagnóstico y ahora cada vez más la posibilidad de hacer diagnóstico genético, ¿no? que creo que si bien aún nos falta, pero estamos mucho mejor que hace 5 o 10 años, más mejor hace que 2 años, y el acceso que tenemos al momento de hoy para hacer paneles de secuenciación de genes de inmunodeficiencia o inclusive secuenciar exomas completos, pues nos ha permitido poderles dar un diagnóstico de certeza mucho mejor a muchas familias. Y esto nos permite a su vez asesorar a la familia, ¿no? En cuanto a riesgos de herencia y en cuanto a que puedan tener o tomar mejores decisiones en cuanto a su vida reproductiva. Y al final, algo que también tratamos de explicar y que a veces nos cuesta, pero que ahí seguimos de repente pleiteando con las autoridades, tanto en el hospital como en el sistema de salud, es que al final, si bien son enfermedades raras y que se podría considerar que son tratamientos costosos, está bien demostrado que si las diagnosticamos y las tratamos, al final el sistema de salud se ahorra dinero, se ahorra gastos y por supuesto se ahorra perder a un ciudadano o ¿no? A un niño o una niña a causa de una enfermedad no diagnosticada, ¿no? Entonces, también tenemos que ir empezando a cambiar ese chip de pensar que son enfermedades costosas y como son pocos pacientes no vale la pena invertir en en la investigación básica y clínica de estas enfermedades, sino que todo lo contrario, ¿no? A la larga o al mediano plazo, si algo va a generar es ahorros para el sistema de salud. Entonces, como ya también se mencionó, pues las inmunodeficiencias primarias pasó de ser este concepto del paciente con infecciones graves o infecciones raras a todo este espectro de manifestaciones del sistema inmunológico, ¿no? Que igual, por eso es bien importante para nosotros cada vez más ir sensibilizando no solo a los médicos de primer contacto en cuanto a infecciones, sino a las diferentes especialidades, ¿no? Porque puede ser pacientes que debuten o que vayan a visitar primero al reumatólogo por enfermedades autoinmunes, pueden ir al alergólogo, pueden ir a ver al gastroenterólogo si es que tienen, por ejemplo, una enfermedad inflamatoria intestinal. Inclusive hay pacientes que tienen más riesgo de neoplasias. Y hemos tenido ya varios pacientes que son pacientes tratados en el servicio de oncología. Recientemente vimos uno hace como un mes que parece que es una inmunodeficiencia con variable, pero la paciente llegó por una leucemia al servicio de oncología, se le ha estado dando el tratamiento habitual de
miento, no fue una leucemia, fue un hepatoblastoma, un tumor del hígado. Se le dio el tratamiento habitual que se les da, los oncólogos les dan a los pacientes con este tipo de tumor, y los oncólogos son los que nos llamaron porque nos dijeron, oye, es que le estamos dando la misma quimioterapia que le damos a todos nuestros pacientes, pero esta niña se nos está infectando o se nos está enfermando mucho más de lo que vemos con este tipo de quimioterapia. Y entonces empezamos a estudiarla y tiene hipogamaglobulinemia y tiene ciertas alteraciones inmunológicas que pareciera que al final lo que tiene probablemente es una inmunodeficiencia primaria que le condicionó mayor riesgo al cáncer, y rascándole un poco a su historia clínica, antes de presentar cáncer ya había tenido infecciones, ¿no? Entonces, esto es importante porque también la temporalidad, a veces, si el médico que está revisando al paciente no le hace clic pues que a lo mejor la artritis de la rodilla que tiene ahorita pudiera estar relacionada con las 3 neumonías que tuvo hace un año, pues entonces si los médicos no hacemos como ese unir los puntos para tratar de llegar al diagnóstico, muchas veces pasa como lo que mencionaba Liz también ahorita, ¿no? Estas familias que a veces los pacientes llegan, en las que no son tan graves, pues llegan a los 20, 30, 40 años, marchando por un gran número de médicos y de especialistas, y nadie nunca piensa que haya algún problema inmunológico, ¿no? Entonces, todo este espectro, pues obviamente y además sumamos algunas manifestaciones no inmunológicas, como dismorfias, alteraciones en el corazón, alteraciones en los huesos, etcétera. Nosotros tenemos que tratar de unir puntos, y al final los tratamientos pues van a ir dirigidos a las manifestaciones que tiene el paciente, ¿no? Entonces, hoy en día, pues si el paciente, el fenotipo clínico es más de infecciones, pues generalmente utilizamos antibióticos, pero si tienen más fenotipo de autoinmunidad, entonces empezamos a utilizar inmunosupresores monoclonales. Si tienen un fenotipo inflamatorio, pues antiinflamatorios, principalmente corticoides, y por supuesto si hay neoplasias, quimioterapia, ¿no? Y podemos tener pacientes tan complejos que tienen una mezcla de todos estos fenotipos, ¿no? Y también esto es algo interesante o relevante, ¿no? Porque es una pregunta muy común en los pases de visita, ¿no? De repente los residentes o los rotantes o los estudiantes nos dicen, oye, pero si me estás diciendo que el paciente tiene una inmunodeficiencia y tú le estás dando inmunosupresor, ¿no? Entonces, entender este concepto amplio de inmunodeficiencia primaria como cualquier disfunción del sistema inmunológico, y sabiendo bien todas las funciones del sistema inmunológico, pues dependiendo cuál sea la que falta, vamos a tener manifestaciones variadas. Y entonces, divido en general a los tratamientos de las inmunodeficiencias en tratamientos generales, en tratamientos dirigidos. Podemos dirigirlos a la manifestación clínica, a veces cuando no tenemos el diagnóstico genético o no sabemos qué está pasando desde el punto de vista molecular, pues entonces lo que hacemos es tratar de aliviar los síntomas o signos que presenta el paciente, y por supuesto, mientras más tengamos acceso al diagnóstico genético o a pruebas funcionales, pues tener el defecto molecular nos ayuda a poder dirigir quizás los tratamientos específicamente a ese defecto molecular, ¿no? Y acercarnos a esto que les decía yo de medicina de precisión o medicina personalizada para ese paciente. Y lo mencionaré un poco más adelante, pero ya hago hincapié en que cada vez más el diagnóstico genético lo tenemos que ver como una herramienta pues de investigación y una herramienta clínica, más que como un lujo, ¿no? De repente por ahí todavía yo me encuentro colegas de otras especialidades, inclusive de la misma especialidad, que a veces siguen pensando que el ir a buscar diagnósticos moleculares o hacer diagnóstico genético es como medicina de Disneylandia, y que es gastar dinero a veces innecesariamente, pero la realidad es que cada vez nos damos cuenta que este conocimiento, por supuesto que tiene un beneficio para nuestros pacientes y también para nosotros, para dirigir mejor los tratamientos, ¿no? Y los tratamientos que consideramos definitivos o curativos, que son aquellos que, pues como tal, lo que buscamos es curar o eliminar la enfermedad y lograr que estos pacientes con un tratamiento de una sola vez pudieran tener una vida prácticamente como cualquier individuo normal sin inmunodeficiencia primaria, ¿no? Entonces, bueno, ir hablando de algunos de estos tratamientos. Primero, sobre los tratamientos generales, pondré al final un par de ejemplos clínicos del tratamiento dirigido particularmente a defecto molecular, y después un poco sobre tratamientos curativos. En cuanto a los tratamientos generales que utilizamos, algo que es muy relevante para nosotros en el campo clínico, es que es una herramienta fundamental, es el uso de la inmunoglobulina humana, ¿no? Y la inmunoglobulina humana, que es básicamente es este producto que consiste en hacer un pool de donadores de sangre en
diferentes bancos de sangre. En ciertos bancos de sangre del mundo hay una infraestructura especial donde las empresas que se dedican a producir estos productos, el plasma que tradicionalmente, cuando donamos sangre, el plasma que tradicionalmente se podría desechar, ese plasma se recupera, se guarda y entonces se filtra, se obtiene la IgG y se pone entonces en un frasquito las inmunoglobulinas de un gran número de personas y esto nos lleva a, digamos, en un frasquito tener la experiencia inmunológica de anticuerpos de muchas personas en el mundo y esto permite a nosotros administrarlo a los pacientes para tratar de sustituir cuando los pacientes tienen defectos en la producción de anticuerpos, ¿no? Entonces, inicialmente, la gamma globulina se empezó a utilizar como un tratamiento sustitutivo, es decir, el paciente no produce anticuerpos o sus anticuerpos no funcionan bien, entonces, ¿qué hago yo? Le pongo anticuerpos de otras personas y les paso o les sustituyo esa experiencia inmunológica. Y con el tiempo se empezó a ver también que estos anticuerpos que nosotros administramos no tienen un efecto nada más de sustituir. Ustedes ya también seguramente saben mejor que yo que pues, los anticuerpos tienen diferentes funciones, ¿no? Y por un lado nos ayudan a opsonizar patógenos y nos ayudan a prevenir infecciones o a eliminar ciertas infecciones, pero también sabemos que los anticuerpos tienen funciones como activación del complemento, se unen a receptores activadores, receptores inhibidores en distintas células del sistema inmunológico, y entonces esto ha ido permitiendo también que este producto, estos inmunoglobulina humana, se vaya usando como inmunomodulador. El consumo de gamma globulina es algo que ha ido en aumento y esto tiene que ver, por supuesto, con el acceso, por supuesto, también con el diagnóstico cada vez mayor de estas inmunodeficiencias primarias en todo el mundo, pero también tiene que ver con justamente estas aplicaciones fuera, digamos, del campo de las inmunodeficiencias primarias, principalmente en reumatología, en neurología, en hematología, donde pues cada vez más se utiliza la gamma globulina, ¿no? Entonces, pues es un mercado que ha ido aumentando. Esta gráfica se corta en el 2012, pero si más o menos la tendencia seguramente es la misma si la postergamos o la ampliamos hasta el 2021, el año en el que estamos ahorita. Y lo que ha ido aumentando, ahí pueden ver hasta arriba un triangulito, bueno, una línea con un azul un poco más oscuro que se refiere al uso de gamma subcutánea, ¿no? Y entonces ahorita hablaré un poquito sobre las vías de administración, pero la gamma globulina subcutánea se utiliza cada vez más. Entonces, para fines generales, cuando decimos vamos a dar gamma globulina para sustituir anticuerpos, generalmente nosotros utilizamos una dosis de 400 a 600 miligramos por kilo, que habitualmente se pone mensual en el caso de la intravenosa o cada semana o cada 15 días en el caso de la subcutánea. Y aquí el objetivo principal es justamente reponer anticuerpos que están ausentes o que no están funcionando. Hay un buen número de inmunodeficiencias en los que lo usamos, los que están, digamos, completamente aprobados y en los que, digamos, obligatoriamente tenemos que utilizar gamma globulina son principalmente las inmunodeficiencias de anticuerpos, que además son las más comunes, como ya vieron en la primera parte de la plática, y entre ellas principalmente la gamma globulinemia de Bruton, la inmunodeficiencia común variable, los síndromes de hiper-IgM y los defectos específicos de anticuerpos. Y la otra que también es fundamental utilizar la gamma globulina son las inmunodeficiencias combinadas graves, que hablaré un poquito más a detalle de ellas al final, pero son estas inmunodeficiencias o los conocidos como niños burbuja, donde prácticamente no hay sistema inmunitario adaptativo y entonces los pacientes no tienen funcionamiento ni de linfocitos T ni de linfocitos B, y justamente se llaman combinadas por eso y se llaman graves porque habitualmente sin tratamiento los pacientes, el 100% se van a morir antes del año de vida, ¿no? Entonces son inmunodeficiencias que tenemos que detectar y tratar lo antes posible. Y algunas otras donde a veces podemos usarla, a veces no, dependiendo de las manifestaciones clínicas, como el síndrome de Wiskott-Aldrich, el síndrome de hiper-IgE, ataxia telangiectasia, y bueno, cada vez la lista es mayor de infecciones, ¿no? De inmunodeficiencias donde usamos gamma globulina. Habitualmente a veces nos guiamos por el diagnóstico molecular, a veces nos guiamos por la clínica. Si el paciente tiene un fenotipo donde se nos está enfermando recurrentemente de infecciones, donde además detectamos hipogamaglobulinemia en algún momento, pues entonces es cuando podemos utilizar la gamma globulina sustitutiva. Por supuesto, la podemos utilizar en hipogamaglobulinemia secundaria y entonces aquí son pacientes
que puede ser que tengan pérdidas excesivas de proteínas. Entonces, los ejemplos más típicos de estos son los pacientes, por ejemplo, con síndrome nefrótico, ya sea pacientes que están viendo nefrología, pacientes, por ejemplo, con lupus que está activo y que están perdiendo proteínas, pues parte de las proteínas que tiran por el riñón son IgGs, y entonces encontramos hipogamaglobulinemia en pacientes con quemaduras extensas, donde también hay pérdida de proteínas a través de la piel denudada, en pacientes con linfangiectasias, donde esto es relevante porque justamente hay pacientes con linfangiectasias primarias, es decir, donde el problema primario o puede ser un problema genético está en el intestino y entonces los linfáticos no funcionan adecuadamente y están constantemente fugando pues inmunoglobulinas, linfocitos y otra serie de proteínas del cuerpo. Pero algo que ha sido relevante es que a partir de esto ya los pacientes con linfangiectasias se han encontrado defectos genéticos que causan linfangiectasias y también, por ejemplo, recientemente se describió una enfermedad que se llama Chaple disease, que es básicamente hipogamaglobulinemia con linfangiectasia y con eventos trombóticos, y se encontró hace un par de años que es por un defecto en una molécula que se llama CD55, que es una molécula del complemento, es un regulador del complemento, y lo que tienen estos pacientes es que tienen una hiperactivación del complemento y eso les da una susceptibilidad a tener hipogamaglobulinemia, tienen pérdidas, diarrea crónica y pérdidas de proteínas, tienen linfangiectasia en el intestino y además hacen eventos trombóticos, ¿no? Y esto ha sido relevante porque justamente este año, a través de secuenciación de exoma, pudimos diagnosticar un paciente con este defecto que tiene 15 años, el paciente es de Bangladesh y lleva desde los 6 meses de vida, lleva 5 cirugías intestinales, lleva 5 años en tratamiento con corticoides y inmunosupresores, pensando en que tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, y ahora desde hace 3 meses sabemos que tiene este defecto, y el tratamiento de esta enfermedad es mediante bloquear el C5. Entonces, hoy en día tenemos un monoclonal que se llama eculizumab, que bloquea justamente el complemento y que se reportó este año en Nature 19 pacientes con esta enfermedad a los que les dieron este monoclonal y prácticamente mejoraron todos los síntomas y están libres de esteroide y libres de inmunosupresores. Entonces, pues ahora aplicamos a un programa de uso compasivo del medicamento y nos acaban de autorizar el tratamiento para 1 año, entonces esperamos empezarlo en los próximos meses y bueno, a lo mejor el año que viene ya les hago presentar con más detalle el caso, esperando que le vaya bien. Pero este es un ejemplo que ahorita me viene a la mente, que es muy reciente y pues prácticamente va a cambiar la vida del paciente, ¿no? Porque utilizar esteroides y inmunosupresores de por vida, quizás con un tratamiento dirigido vamos a mantenerlo mucho mejor. El uso de medicamentos también causa hipogamaglobulinemia y por supuesto algunas otras infecciones como el VIH. Entonces, en general me pasa que la gamaglobulinemia la podemos utilizar para un buen número de indicaciones, tanto primarias como secundarias. Este artículo fue muy relevante desde el punto de vista de tecnología clínica y para cuando nos dedicamos a las ciencias primarias. Es una revisión sistemática que ya tiene pues ya casi 11 años, pero fue relevante porque fue como la primera, digamos, metaanálisis que demostró estos menos gráficas de la izquierda, como demostró que mientras más niveles de IgG administramos, mayores niveles de IgG se diseminan, ¿no? Entonces, más o menos demostró que por cada 100 miligramos por kilo de la hemoglobina que nosotros ponemos, más o menos suben entre 100 y 120 miligramos por decilitro la IgG. Entonces, de este modo, podemos calcular mejor con nuestros pacientes cuál sería la dosis óptima o la dosis ideal para cada paciente de la hemoglobina. Y la otra cosa que demostró es que habitualmente hasta hace más o menos esas épocas se tenía el concepto de que había un valor normal de inmunoglobulina. Y entonces nosotros decíamos que todos los pacientes tienen que tener más de 400 IgG, y si tienen más de 400 IgG, entonces ya el paciente va a estar libre de inmunodeficiencia. Lo que se empezó a ver es de pacientes que a pesar de que tenían un buen plasma de inmunoglobulina y tenían niveles de 250, 500, los pacientes se seguían enfermando. Entonces, la tabla de la derecha lo que nos dice es, elegiste la de la clase, ¿cuál es el nivel, digamos, como
basal, algo medio en sangre de los pacientes, IgG, y hacia arriba el eje de las células, cuál es la incidencia de neumonías por pacientes por hora. Y lo que vimos es ver que mientras más acerca hacia 800 o 1000 niveles de IgG cerca, digamos, una relación inversamente proporcional de mayor nivel de IgG, menos riesgo de infecciones de neumonías graves. Entonces, lo que demuestra este estudio es mientras las mejores niveles de IgG en la mano, menos infecciones van a tener nuestros pacientes, ¿no? Y después surge un concepto que se llama nivel biológico de la IgG, donde entonces es justamente les decía este concepto de todos los pacientes que tienen tratamientos y es el valor de referencia están. Pues en eso, este paciente que está haciendo los recursos de nivel biológico de IgG, la gráfica ustedes ver en el paro análisis, digamos, son es lo normal de 400 y 600 de IgG. Entonces, vean cómo el paciente tenía niveles por arriba de 600. Todo lo que dice CRA y veces de fichis de neumonía. Vean cómo el paciente, aumentando niveles de 600%, el paciente siempre expresaba sinusitis y neumonías. Y vean cómo el periodo de la IgG estaba arriba de 600. No sé si se sabe, pero aquí en el periodo el paciente dejó de tener infección. Entonces, aquí se dice, no, algo de 600 veces y el paciente vuelve a tener anemia. Entonces, este paciente en particular no necesitaba 400, 500, 600 IgG, el paciente estaba más de 600 IgG para tener libre de infección. Entonces, lo que se dice en el libro de IgG es tenemos que individualizar el tratamiento para cada uno de nuestros pacientes. Y si sabes algo que más hay instituciones en el tenemos la tuna y el CD, y a la dosis que damos a todos nuestros pacientes, pero tenemos experiencia con los colegas donde la institución les dice, no, es que tu paciente la dosis que dice los 400 por kilo y el paciente que tiene 450 IgG no le vamos a distribuir la hemoglobina porque va a gastar mucho. Pero el paciente sigue teniendo neumonía, sigue teniendo ingresos hospitalarios, sigue teniendo ingresos de terapia intensiva y igual tomando modelos de decisión de no sean al final están gastando dinero por no gastar más hemoglobina. Pero bueno, esto es relevante y también me correlaciona bien con la inmunología básica y la sabemos de anticuerpos y de y entonces después viene este efecto inmunomodulador o antiinflamatorio, ¿no? Donde lo que hacemos ahora es darle dosis mucho más altas, entonces usamos una carga de anticuerpos, entonces lo que buscamos es evaluar diferentes mecanismos de funcionamiento de las inmunoglobulinas y de que les damos dosis de antes más o menos el doble o hasta 4 veces más lo que usamos normalmente de dosis sustitutiva, ¿no? Dosis de 1 a 2 gramos por kilo. Y esto actualmente lo vamos a utilizar ya en enfermedades como el más utilizado, más estandarizado está en la enfermedad de Kawasaki, pero cada vez más vamos a utilizar en síntomas fagocíticos. Se ha propuesto ahora este último en la pandemia, pues también, ¿no? Su uso en pacientes con COVID grave, en pacientes, por supuesto, ahora en pacientes pediátricos que tienen esto del coronavirus o el síndrome inflamatorio sistémico asociado al COVID, que es una especie de Kawasaki asociado al COVID, donde el tratamiento igual es dirigido no solo a eliminar el COVID o tratar de pasar la infección, sino a aplacar o apagar el sistema inmunológico, que al final es lo que está causando el problema en el paciente, ¿no? No es un tema tanto del virus que esté causando daño, sino es que el virus causó que se interactivara el sistema inmunológico y entonces el tratamiento tiene que ir dirigido a modular esa respuesta inmunológica. Y entonces, nosotros sabemos que desde el punto de vista de inmunología básica, la clasificación más general es la clasificación de Kelly-Combs, que seguro que todos aquí conocemos, que hoy ya sabemos que se queda un poquito corta en explicar el mecanismo de todas las enfermedades inmunológicas, pero que nos sigue sirviendo para clasificarlas. Pues sabemos que tenemos daño mediado por linfocitos T, mediados por complejos, tenemos problemas de pérdida de tolerancia, tenemos problemas mediados por células, y entonces, en general, todos estos mecanismos de daño inmunológico vamos disecando cada una de las enfermedades y vamos encontrando hacia dónde dirigir nuestros tratamientos. Entonces, un poco por serendipia, en este artículo de 1981 en Lancet, el doctor Imbach fue el primero que describió este posible efecto inmunomodulador de la gamma globulina. Y fue un poco por serendipia porque el paciente, la gráfica que ustedes ven ahí, era un paciente que tenía cáncer
y que tenía trombocitopenia, y que se pensaba digamos se le empezó a dar gamma globulina como reemplazo o como apoyo a la inmunodeficiencia que se le estaba causando por el tratamiento administrado inmunosupresor. Y entonces lo que se empezó a dar cuenta, o lo que se dio cuenta el doctor Imbach, es que cada vez que le ponían gamma globulina, que está ahí representado con flechitas abajo en el eje de las X, la IgG subía y las plaquetas subían, ¿no? En el eje de las Y es la cifra plaquetaria. Y entonces ahí se dio cuenta que la gamma globulina tenía un efecto sobre las plaquetas, y entonces fue el primero que describió el tratamiento de la púrpura trombocitopénica, pues que en algún momento se le llamó idiopática, que en algunos sitios se le sigue diciendo idiopática, pero creo que el término adecuado es autoinmune, porque hoy en día sabemos que hay autoanticuerpos dirigidos contra plaquetas, y entonces la gamma-globulina hoy en día es uno de los tratamientos estandarizados, estándar de primera línea para el tratamiento de la púrpura trombocitopénica autoinmune, ¿no? Particularmente en niños, y luego en adultos, pues quizás hay un poco de discusión si esteroide, gamma-globulina o plasmaféresis, pero en general es de los tratamientos indicados, ¿no? Luego apareció también este estudio en el 86, el que ven a la derecha, donde empezaron a tratar este síndrome de Kawasaki que apenas empezaron a describir. Y empezaron a ver, hicieron dos grupos, hicieron un ensayo clínico de poquitos pacientes, pero al final fue un ensayo clínico relevante, porque vean cómo en el eje de las X ven los pacientes que se trataban con, bueno, por supuesto, un grupo, el de abajo es que se trató con gamma globulina, y los que se trataban con digamos, el tratamiento estándar hasta ese entonces, que era dar pura aspirina. Y entonces en el eje de las Y vemos qué prevalencia o qué porcentaje de pacientes desarrollaron aneurismas coronarios. Y lo que vieron es que, vean cómo al dar gamma globulina, la incidencia que podía ser de hasta el 25%, es decir, 1 de cada 4 pacientes con Kawasaki hacían aneurismas coronarios, eso se bajaba a menos del 5%, ¿no? Y ese es un concepto que sigue vigente, y de hecho la razón por lo que damos tratamiento con gamma globulina en el Kawasaki no es para quitar la fiebre, no es para quitar los síntomas, sino es básicamente para prevenir el desarrollo de aneurismas coronarios. Si lo damos en los primeros 10 días de la enfermedad, el riesgo de que los niños hagan aneurismas baja a menos del 5%. Entonces, esto fue relevante, y estos dos artículos son muy importantes en todo el uso que se le ha dado ahora a la gamma globulina como inmunomodulador. Y entonces sabemos más a detalle, relacionando con la inmunología básica, que tenemos mecanismos de anticuerpos que tienen que ver con la dosis, y algunos que no tienen que ver tanto con la dosis, sino con el sitio de administración y con pues los efectos locales que podrían tener los anticuerpos, ¿no? Entonces, ¿por qué esta dosis inmunomoduladora tiene que ser a dosis alta? Porque nosotros cuando vemos la farmacocinética de la gamma-globulina intravenosa, nosotros tenemos dos fases, una que llamamos fase alfa y una fase beta. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros administramos dosis altas de inmunoglobulina, o bueno, dosis altas o medias, pues tenemos generalmente un pico, ¿no? Cuando el día que nosotros pasamos la gamma por la vena, vamos a tener un pico de niveles de IgG, y ese pico después en las siguientes 24, 48 horas empieza a bajar, y luego ya se va, digamos, metabolizando la IgG, y más o menos para los 21, 28 días tenemos ya los niveles con los que iniciamos antes de que se nos administráramos la gamma globulina. Por eso en los pacientes con reemplazo de anticuerpos ponemos la gamma globulina intravenosa cada 3 a 4 semanas, ¿no? Porque esa es más o menos la vida media. Pero entonces esta fase alfa, este pico de IgG, es muy importante cuando lo que queremos es hacer es inmunomodular. Entonces dependemos de tener niveles muy altos tanto en sangre como en tejidos de IgG, porque entonces ahora sí lo que vamos a buscar es efectos competitivos, por ejemplo, con receptores FC activadores o con receptores FC inhibidores, y de esta forma podemos también bloquear algunas respuestas inmunológicas, ¿no? O si estamos con un paciente con sepsis activa o con una infección viral que no hemos logrado controlar, también estos anticuerpos a dosis muy altas a veces nos pueden ayudar como opsonizadores o opsonizantes de estos microorganismos que nos están causando daño. Entonces, esta parte de la farmacocinética es muy importante. Y hoy en día no voy a andar en esto, pero siempre ahí sí tienen todas las referencias que ustedes pueden revisar con más detalle, y si alguna la necesitan se las hago llevar a través del doctor Rommel. Pero se ha demostrado que la gamma globulina tiene efectos sobre un chorro de células del sistema inmunológico. Entonces tiene efectos sobre la fagocitosis, tiene efectos sobre las células NK, sobre las células T, sobre los linfocitos B.
y entonces, evidentemente, esto nos refuerza lo que ya sabíamos o lo que cada vez sabemos mejor desde de la inmunología básica y de las distintas funciones que tienen los anticuerpos, ¿no? Y también de este concepto donde todo el sistema inmunológico, que por un lado lo hace más interesante, pero por otro también mucho más complejo de entender, donde el sistema inmunológico está interactuando, ¿no? Y tenemos que aprender a verlo o entenderlo como un sistema donde todas las partes influyen sobre las otras, ¿no? Entonces, la dividimos en innata adaptativa para estudiarla mejor, pero la realidad es que sabemos que es un continuo y que entonces estos tratamientos tienen implicaciones sobre diferentes partes del sistema inmunológico. Y entonces, en los mismos errores innatos de la inmunidad, hoy sabemos que el dar gamma globulina no nos sirve nada más para sustituir anticuerpos, sino que tenemos también un efecto de modular mejor las respuestas inmunológicas, de disminuir las respuestas inflamatorias, de favorecer la tolerancia, y entonces pues resulta un tratamiento pues que es fundamental para muchas de estas inmunodeficiencias primarias, ¿no? Y una gran ventaja que tiene es que, a diferencia de la mayoría de medicamentos que utilizamos como inmunosupresores monoclonales, pues la hemoglobina en general, fuera de los posibles riesgos de efectos adversos asociados con la infusión, pues en general no nos causa inmunosupresión, ¿no? Al contrario. Entonces, en algunos casos donde a veces tenemos la duda si lo que tiene el paciente es más infección o si tiene más autoinmunidad o si la infección está disparando la autoinmunidad, donde a veces si el paciente tiene una infección que no está bien controlada y yo lo inmunosuprimo, voy a empeorar el problema. A veces la gamma-globulina nos sirve esto que nosotros decimos como matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Donde podemos controlar la inflamación y a su vez también ayudar al proceso infeccioso. Entonces, puede ser en pacientes con inmunodeficiencia primaria o pacientes con una enfermedad autoinmune, con cáncer o con alguna otra situación. Entonces, pues para nosotros es un medicamento que utilizamos muy comúnmente y que tiene muchas aplicaciones clínicas. Ahora tenemos un chorro de productos disponibles en el mercado. Tenemos las gamma-globulinas intravenosas y más recientemente las subcutáneas. Una ventaja de las subcutáneas es que se puede poner, pues como su nombre lo dice, debajo de la piel. Se pone, la puede administrar el propio paciente y habitualmente no necesitamos tener un acceso venoso, ¿no? Entonces, en pacientes multifuncionados, graves, desnutridos, como son los que vemos normalmente, pues poner la subcutánea con una mariposita pequeñita, pues nos facilita, ¿no? Y también teniendo pacientes foráneos de Oaxaca, de Guerrero, de Veracruz, del mismo Estado de México a poblaciones muy lejanas, también el poderles darles tratamiento para 3, 4 meses, que se lo lleven a su casa y lo pongan, pues eso evidentemente también es mejor calidad de vida y menos gastos para las familias que ya no tienen que estar viajando cada 3 semanas a la Ciudad de México o al NP a ponerse el medicamento, ¿no? Entonces, bueno, nada más mencionar de forma general estas dos vías de administración. Y tenemos ya guías que nos indican, el mensaje principal de estas diapositivas es que al final el tratamiento con gamma globulina tenemos ciertos lineamientos, pero digamos que tiene que ser un poco a la carta, ¿no? O tiene que ser personalizado a cada paciente. Y entonces tenemos que entender cuál es el diagnóstico o la razón por la que necesita ese paciente la gamma globulina. Y entonces ya nosotros definiremos con qué tanta frecuencia la administramos, qué dosis utilizamos, qué tanto monitorizamos los niveles de IgG, si decidimos poner gamma globulina en el hospital o utilizar la ambulatoria, y también si decidimos ponerla intravenosa o subcutánea, ¿no? Entonces es un medicamento que es bastante adaptable a cada uno de nuestros pacientes y que tenemos que ir adecuando, ¿no? Pero es importante saber que tenemos disponibles varios productos. Y también otro concepto que es muy importante entender es que no todas las gamma globulinas son lo mismo, ¿no? Porque también por ahí está esta idea de, bueno, pues si todas sirven para lo mismo, pues da igual si le pongo una al 5% que una al 10%, da igual si le pongo una al 10% de tal marca que una al 10% de otra marca. ¿Por qué? Porque tienen ciertas diferencias entre ellas, ¿no? Entonces a veces cambia el estabilizador, cambian los adyuvantes que tienen, cambian la capacidad de purificar la IgG de algunas de ellas, cambia la osmolaridad y entonces, dependiendo del paciente, también podemos seleccionar una u otra marca en ciertos casos particulares, ¿no? Entonces, el mensaje principal no es ahondar en todas, sino nada más saber que cada producto tiene sus peculiaridades y conocerlos bien, sobre todo los que estamos en el lado clínico, nos permite decidir cuál es el mejor producto para el paciente, ¿no?
Y la vía subcutánea, que una de las ventajas que tiene, además de lo que ya mencioné de practicidad, de no tener que canalizar una vena y de no tener que acudir al hospital obligatoriamente a ponerla, aquí ya por la farmacocinética no vamos a tener pico alfa y fase beta, sino aquí lo que vamos a tener, generalmente desde el principio, generamos niveles estables y más constantes de inmunoglobulina, ¿no? Entonces, esto en un inicio, o en general el concepto que tenemos de la gamma-globulina subcutánea es que entonces solo nos sirve para reemplazo, ¿no? Que no nos serviría para efecto inmunomodulador porque no tenemos ese pico alfa. La realidad es que quizás este concepto vaya a ir cambiando en los próximos años, porque empezamos a ver que aún con gamas subcutáneas, si mantenemos niveles altos de IgG sérica, sí podemos generar efectos inmunomodulares, ¿no? Y particularmente hoy en día, en algunas neuropatías autoinmunes, particularmente en la polineuropatía polirradiculoneuropatía desmielinizante crónica del adulto, que básicamente es como el Guillain-Barré de los adultos, está indicado y de hecho está ya utilizada como fármaco o medicamento de primera línea el uso de gamma subcutánea en estos pacientes para tratar de limitar el daño autoinmune en los nervios periféricos, ¿no? Entonces, con el tiempo a lo mejor empezamos a ver más aplicaciones de gamma subcutánea con efecto inmunomodulador, pero bueno, eso es algo que estamos tratando de intentar en algunos pacientes y que seguramente tendremos más información en los próximos años. Y una de las ventajas de esta gama subcutánea es que, como pueden ver aquí a nuestra enfermera del área de inmunoterapia de corta estancia, pues se ponen las maripositas pequeñitas. Si el paciente tiene un peso, es grande y necesita dosis altas de gamma globulina, se pueden poner varios sitios de infusión y vean cómo manualmente se puede ir empujando poco a poquito y generalmente en 20, 30 minutos ya administramos la dosis que necesita el paciente, comparado con, por ejemplo, administrar la misma dosis intravenosa que nos lleva 3, 4 o a veces más horas de infusión, porque la infusión intravenosa tiene más riesgos de efectos adversos. Esta gráfica representa lo de los efectos adversos, comparando intravenosa contra subcutánea. Y sobre todo los que más nos preocupan son hipertensión arterial, cefalea y algo de malestar, que generalmente está asociado con qué tan rápido infundimos la gamma globulina. Y habitualmente la subcutánea no tenemos nada de estos efectos adversos, ¿no? También está reportado anafilaxia con el uso de gamma globulina intravenosa, y es mucho menos frecuente con la gamma globulina subcutánea, ¿no? Muchos lados de la literatura dice que no hay anafilaxia asociada a gamma subcutánea. Sin embargo, pues justamente creo que el año pasado un paciente en el instituto desarrolló una anafilaxia asociada a gamma globulina subcutánea, que al principio se pensaba que no era, pero inclusive ya está publicado por el grupo de alergias creo que el doctor David Mendoza es el autor principal, pero hicieron el estudio y hicieron pruebas cutáneas y vieron que con una marca de gamma subcutánea el paciente estaba sensibilizado, se cambió de marca y el paciente dejó de desarrollar anafilaxia. Entonces, probablemente sea el único o de los pocos casos reportados de anafilaxia con gamma subcutánea, ¿no? Pero bueno, en general es mucho menos frecuente que en la gamma globulina intravenosa. Entonces, es otra ventaja. Y la experiencia en el instituto, en el 2013 reportamos la experiencia de los primeros 21 pacientes tratados con gamma subcutánea. Algo que fue o que ha sido relevante, ahora justamente estamos por terminar una tesis con un residente que recién egresó de inmunología para tratar de reportar o complementar la experiencia ahora en estos últimos 8 años. Hoy en día hay cerca de 70 pacientes que reciben activamente gamma globulina subcutánea. Entonces, justamente ahí, hasta abajo, los últimos 2 renglones, poníamos nosotros que el próximo paso era implementar un programa de administración domiciliaria, ¿no? Porque hasta ese momento, por las regulaciones que tenía el Seguro Popular y diferentes razones administrativas, sí se podía poner gamma subcutánea, pero solo se podía poner en el hospital, ¿no? No estaba el mecanismo para que los pacientes se llevaran el medicamento a casa. Y entonces el paciente, en vez de tener que venir una vez al mes, tenía que venir una vez a la semana, una vez cada 15 días, ¿no? Entonces no hacía mucho sentido ese beneficio de viajar menos al hospital. Y afortunadamente, creo que fue en el 2015, 2016, el doctor Víctor Hernández logró cuestionar como jefe de servicio y se logró ya tener el programa de administración de gamma subcutánea en casa, ¿no? Y entonces hoy en día la mayoría de nuestros pacientes tratamos de pasarlos a gamma globulina subcutánea para que se la puedan llevar a la casa, y eso al final también disminuye costos para el hospital, ¿no? El costo es mucho menor de darle pues el medicamento y darle una mariposa para que los pacientes lo pongan en casa,
a tener que tener al paciente 6, 8 horas en el hospital, con una bomba de infusión, con una enfermera y un médico cuidándolo. Todo eso eleva costos para los hospitales también, ¿no? Y la otra cosa que hemos estudiado es, en este estudio les muestro, si bien se considera que es un medicamento caro, pues nosotros siempre hacemos esta pregunta, ¿no? De si realmente es caro este tratamiento. Y lo que vimos en este estudio, basado en pacientes tratados en el Instituto Nacional de Pediatría, vean, es que nosotros demostramos que un paciente con defecto de anticuerpos que no se trata, más o menos tiene este promedio, ¿no? Entre 10 y 20 infecciones al año. Cuando damos tratamiento, generalmente solo bajamos a la mitad y particularmente bajamos las infecciones que consideramos graves como la artritis séptica, las meningitis y las neumonías, lo bajamos considerablemente, ¿no? Entonces, lo que vemos haciendo un cálculo en los gastos es que tratar a un paciente en un año, un paciente con defecto de anticuerpos que se hospitaliza 2 a 3 veces por neumonías, que tiene 4 o 6 infecciones respiratorias, incluyendo otitis medias, agudas y que puede desarrollar entre 3 y 4 gastroenteritis al año, más o menos el sistema de salud se gasta esta cantidad, ¿no? 626,000 pesos, y eso sin tomar en cuenta si el paciente ingresa a terapia intensiva, ¿no? Porque si no, evidentemente esto se dispara pues muchísimo. Cuando nosotros diagnosticamos al paciente y le damos gamma globulina, entonces el costo de tratar estas infecciones baja un 75%, ¿no? Entonces el sistema de salud se está ahorrando un 75% en el uso de gamma si diagnosticamos y tratamos adecuadamente, ¿no? Entonces esto nos hace reconsiderar esta pregunta de si realmente lo deberíamos considerar un tratamiento caro, ¿no? Y bueno, en el futuro se siguen buscando estrategias para mejorar el tratamiento y bueno, se siguen buscando la posibilidad de hacer gamaglobulinas hiperinmunes contra algunos patógenos, que de hecho ya tenemos algunas, ¿no? Contra varicela, contra rabia, etcétera. Está la gamaglobulina con hialuronidasa, que lo que busca es tratar de en la subcutánea poner más volumen en el mismo sitio de infusión, no tener que estar haciendo diferentes piquetes. Y bueno, algunas otras opciones, sobre todo quizás lo más relevante a futuro sean las inmunoglobulinas recombinantes o sintéticas, que suena difícil, pero probablemente se vaya a lograr, que nos permitan ya no depender de, del recurso que son los donadores de sangre, ¿no? Al final es un recurso no renovable y que es agotable. Y entonces a veces, de hecho, en el mundo hay escasez de gamma globulina porque puede haber escasez de donadores o distribución inadecuada de la gamma globulina existente a sitios donde tienen mayor poder adquisitivo, ¿no? Entonces, esta posibilidad de hacer IgGs sintéticas, pues permitiría eliminar esta necesidad, ¿no? Por supuesto que resulta difícil hacer en el laboratorio la experiencia inmunológica de 2,000 o 3,000 donadores, ¿no? Entonces, pero bueno, seguramente en el futuro se pueda ver esto. Ahora, hablando un poquito del tratamiento dirigido o definitivos o curativos, voy a hablar un poco sobre el trasplante. El trasplante en general ¿en qué consiste? Básicamente es tomar precursores hematopoyéticos. Nosotros sabemos que la gran mayoría de células del sistema inmunológico derivan de una célula progenitora hematopoyética, ¿no? Que derivan del tejido de la sangre. Eso la mayoría en las inmunodeficiencias más clásicas, ¿no? Porque ya también creo que Liz les habló un poco sobre estos efectos de TLR, donde probablemente no el defecto puede estar en tejidos no necesariamente derivados del hematopoyético. Pero entonces lo que se busca es justamente poner células madre hematopoyéticas de una persona, de un donador, a un receptor, ¿no? Y este grupo de células madre le llamamos injerto. Y tradicionalmente o inicialmente se empezó a usar en enfermedades hemato-oncológicas. Hoy en día se utiliza para enfermedades metabólicas, errores innatos del metabolismo, por supuesto para insuficiencias primarias, para algunas otras enfermedades hematológicas no malignas, como las talasemias, como las anemias de células falciformes, como la anemia de Fanconi, y ya empieza a haber también cada vez más reportes de su uso en enfermedades reumatológicas, ¿no? Donde, sobre todo, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico refractario a tratamiento o la esclerodermia refractaria a tratamiento, donde ya los reumatólogos desde hace algunos años dijeron, bueno, si no estamos logrando controlar la inmunosupresión, hagamos un trasplante de médula ósea, ¿no? Y nosotros ahora decimos o empezamos a ver que muchas de estas enfermedades reumatológicas difíciles de tratar
lo que tenían desde un inicio es una inmunodeficiencia primaria, ¿no? Lo que tienen son defectos genéticos que les condicionan enfermedades reumatológicas que se salen de lo habitual. Entonces, el trasplante de progenitoras hematopoyéticas tiene cada vez más aplicaciones, ¿no? Y también cada vez tenemos tecnologías y medicamentos que nos permiten hacer trasplantes más seguros y que nos permiten entonces utilizarlo en un espectro mayor de enfermedades, ¿no? Bueno, la capacidad de las células madre, la característica principal es esta capacidad de diferenciarse y la capacidad de autorrenovación, ¿no? Entonces, por eso tomar las células madre hematopoyéticas de una persona y pasarlas a la médula ósea de una persona enferma nos permitiría que estas células madre, que están sanas o teóricamente no tienen el problema genético, ahora produzcan células hematopoyéticas durante el resto de la vida del individuo, ¿no? En particular en la inmunodeficiencia combinada grave, que son los niños burbuja, ustedes pueden revisar más a detalle, pero David Vetter, que es como un caso insignia o que a nosotros nos sirve mucho para ejemplificar esta enfermedad, pero que fue el caso de un paciente que se sabía que tenía esta enfermedad y que desde que nació en el hospital pediátrico de Houston le hicieron todo un cuarto como tal una burbuja y el niño vivió prácticamente 13 o 14 años ahí hasta que se le pudo hacer un trasplante y después falleció en el post-trasplante por una infección por Epstein-Barr. Pero bueno, es de los primeros casos, digamos, donde se intentó hacer el trasplante de células progenitoras en pacientes con inmunodeficiencia primaria. Y de hecho, en 1968, dos de los primeros trasplantes de médula ósea exitosos en el mundo se hicieron justamente en pacientes con inmunodeficiencia primaria. Un paciente con síndrome de Wiskott-Aldrich y un paciente con justamente inmunodeficiencia combinada grave, y fueron los dos primeros trasplantes, digamos, que se reportaron en inmunodeficiencia y que además fueron exitosos, ¿no? Y parte del éxito de esos trasplantes es que probablemente por la inmunodeficiencia de fondo, la posibilidad de estos pacientes de generar rechazo al trasplante era menor. Y entonces, desde 1968 hasta ahora, pues así como ha avanzado el conocimiento y las herramientas que tenemos en el área de inmunociencias primarias, también ha avanzado el conocimiento y las herramientas en el área de trasplante. Y hoy en día, pues tenemos capacidad de buscar donadores diferentes. Los conocimientos de inmunología básica y de todos estos conceptos de compatibilidad de HLAs ha permitido también entender mejor cómo funcionan los trasplantes, y de hecho hoy en día podemos tener opción de hacer trasplantes con donadores parcialmente compatibles o inclusive nada más la mitad compatibles, ¿no? En algo que llamamos trasplantes haploidénticos, donde se usa como donador alguno de los padres y que gracias a los medicamentos que tenemos y a la inmunosupresión que les damos a los pacientes, pues podemos tener una quimera, digamos, con células que son solo la mitad compatibles con el individuo, ¿no? Esto, por supuesto, hace algunos años pues hubiera sido imposible porque todos los pacientes pues se morían por incompatibilidades y por todos los efectos que esto causaba, ¿no? Entonces, algo importante es también tenemos inmunodeficiencias primarias donde definitivamente necesitamos hacer un trasplante y no hay duda y es el tratamiento de elección, pero tenemos algunas otras muy complejas donde no sabemos qué tanto conviene hacer el trasplante o qué tanto esperar. Y entonces aquí viene esto de individualizar la decisión terapéutica, donde debemos tomar decisiones en equipo. En equipo incluye a la familia, ¿no? Que para la familia también hay que explicarles y siempre ponemos esta balanza de riesgos del trasplante y beneficios del trasplante, ¿no? Y entonces poder tener todas las herramientas posibles para poder decidir si conviene o no conviene hacer el trasplante, esperamos o no esperamos, ¿no? Sabiendo que siempre un trasplante es un evento o un procedimiento médico de alto riesgo de complicaciones, ¿no? Inclusive de la muerte de los pacientes asociada al mismo tratamiento. Entonces, pues esto es importante y también vuelvo a sacar a colación que mientras más mejoremos el diagnóstico genético, eso también nos da mucha certidumbre de poder ofrecer o no un trasplante a un paciente en un momento determinado, ¿no? A veces encontramos pacientes que están muy bien clínicamente y nos pasa en esta discusión de decir, bueno, es que ¿para qué lo trasplantamos si ahorita el paciente está muy bien, ¿no? Pero luego decimos, bueno, sí, pero cuando se ponga mal, ya para qué lo trasplanto si ya va a estar grave. Y además, mientras más grave está el paciente, más difícil es que el trasplante sea exitoso. Entonces, a veces saber el diagnóstico genético, inclusive cada vez más entender esto que llamamos relación genotipo-fenotipo, es decir, en algunas enfermedades ya empezamos a poder predecir no solo el gen, sino dependiendo de la mutación puntual que tiene cada paciente,
cuál es el riesgo de que se complique o de que tenga una enfermedad más leve o más grave. Y entonces esto también nos ayuda a poder ir decidiendo mejor qué pacientes deberían ir a trasplante en etapas tempranas de la enfermedad y qué pacientes podríamos esperar a ver qué pasa. Entonces, el mensaje principal es que puede ofrecer un tratamiento curativo para muchos de los pacientes con inmunodeficiencias primarias, pero también entender que, pues, desafortunadamente no todas las inmunodeficiencias primarias las vamos a poder resolver con un trasplante, ¿no? De hecho, por ejemplo, las que tengan que ver más con inmunidad innata o con problemas de epitelios o alguna proteína que se expresa en el epitelio respiratorio, en el epitelio digestivo, pues por hacer un trasplante no vamos a corregir el problema. Es un procedimiento muy complicado porque requiere, por supuesto, infraestructura, requiere mucha planeación, requiere personal especialmente capacitado y requiere trabajo en equipo, ¿no? Entonces, por eso, pues hay centros especializados en trasplante, pero cada vez más los centros especializados en trasplante deberían recibir a los pacientes justamente para eso, para hacer el trasplante, ¿no? Y lo que buscamos es que los centros de segundo y tercer nivel, aunque no tengan trasplante, puedan manejar a la inmunodeficiencia primaria y no centralizar todo a atender a todos los pacientes en uno o dos hospitales del país, porque eso hace difícil la atención y hace difícil también la logística para los pacientes, ¿no? Y este procedimiento es tardado, pero básicamente lleva desde el diagnóstico de un error innato de la inmunidad. Nosotros tenemos que empezar a controlar la enfermedad y después viene lo que llamamos protocolo de trasplante, que es evaluar al paciente, ver qué tanto daño sistémico tiene, si es candidato o no a hacer un trasplante. Tenemos que ir buscando donadores que pueden ser 100% compatibles, familiares o no familiares. Hoy en día también tenemos la opción de poder buscar donadores en bancos nacionales o internacionales de donadores altruistas de médula ósea y quizás ahí podemos encontrar a alguien que no sea familiar, pero que sí pueda tener mayor compatibilidad, inclusive que alguno de los hermanos de los pacientes, ¿no? Y entonces, mientras más compatible sea el donador, menos riesgo tenemos de rechazos y de problemas, ¿no? Entonces, bueno, en general, esos son como conceptos generales y algo importante es que tenemos riesgos desde el diagnóstico, antes del trasplante, durante el trasplante y después del trasplante, ¿no? Entonces, por supuesto que lo ideal sería tener un hermano compatible al 100% en HLAs. Esto es lo menos de las veces porque pues es poco probable aún entre hermanos que tengamos esta compatibilidad al 100%. Y luego podemos utilizar diferentes tipos de donadores, ¿no? Y hago hincapié particularmente en los haplidénticos porque el tener acceso a poder usar al papá o la mamá de donador ha permitido en inmunodeficiencias, sobre todo en inmunodeficiencias muy graves como la combinada grave, poder hacer un trasplante rápido y no tener que esperar al proceso que lleva a buscar un donador en otras partes, que a veces puede llevar 1, 2 o hasta 6 meses, ¿no? Y entonces hacemos un trasplante, digamos, de urgencia utilizando a papá o mamá y bueno, ya después veremos si requieren un segundo trasplante en algún momento, ¿no? Y aquí hago el comercial y aprovechando el foro, en México ya desde hace un par de años ingresó Vidematch y Vidematch justamente es un banco de donadores altruistas donde ahora tenemos opción de buscar donadores que sean compatibles y algo que es fundamental para los pacientes no solo mexicanos sino de otras partes es que ampliemos nuestro banco de donadores altruistas de médula ósea, ¿no? Entonces, si a alguien de ustedes les interesa, se pueden meter a la página e inclusive ahí desde la página pueden solicitar un kit, les mandan un kit a su casa o a su hospital o a donde trabajen, se hacen ustedes un hisopado de las encías, lo ponen en un sobre y lo reenvían. Y así automáticamente ya se registran, hacen la secuenciación de los HLAs de ustedes y ya automáticamente pasan al banco de donadores altruistas. Y bueno, si a alguien le interesa, creo que puede ser algo bueno. Y si en algún momento alguno de nosotros podemos ser donadores y ayudar a alguien en México o en otra parte del mundo, pues es algo relevante, ¿no? Ahora, ya después de haber hablado de trasplante de progenitores hematopoyéticos, voy a hablar un poquito sobre terapia génica. ¿A qué le llamamos terapia génica? Es administrar ácidos nucleicos con un fin terapéutico o de prevenir una enfermedad, ¿no? Y este ácido nucleico puede ser DNA complementario, puede ser RNA y puede ser una gran variedad de situaciones, ¿no? La terapia celular es utilizar células para tratar una enfermedad, una definición muy... el trasplante de progenitores hematopoyéticos es una terapia celular
Al final, si lo pensamos, una transfusión de eritrocitos es una terapia celular. El paciente tiene anemia, le pongo eritrocitos para corregir la anemia. Pues lo que estoy haciendo es una terapia celular muy básica, pero es terapia celular, una transfusión. Si el paciente no tiene plaquetas, le paso plaquetas de un donador y entonces corrijo el riesgo de sangrado. Es una terapia celular. Y luego viene ya esta mezcla que llamamos ingeniería de tejidos, donde empezamos a mezclar células con ácidos nucleicos y empezamos a generar células con funciones particulares para tratar alguna enfermedad, ¿no? El ejemplo más clásico, creo que no se considera así todavía mucho, pero yo hago creo que de repente genera un poquito de controversia, pero a lo mejor es motivo de discusión aquí. Las vacunas para COVID creo que son el ejemplo más reciente de utilizar terapia génica, aunque se consideran vacunas y no se considera terapia génica como tal. Creo que puede ser bueno en el mediano y largo plazo para el campo de la terapia génica, porque probablemente va a dar facilidad a que se abran, o sea, haya más apertura de las agencias regulatorias a este tipo de tratamientos, pero básicamente se está utilizando un ácido nucleico, que es un DNA, un RNA, metido en un vector, que hace que produzcamos proteína S para que el sistema inmune lo reconozca y ahora produzcamos inmunidad contra esa proteína S, ¿no? Pero básicamente es una forma de terapia génica. Entonces, en las terapias celulares, habitualmente lo que hacemos, en el caso de las inmunociencias primarias, es, pues, tomo las células de un donador, las selecciono, las que yo quiera, si son células madres, si son células mesenquimales, si son linfocitos T, si son eritrocitos, plaquetas, y se las infundo al receptor, ¿no? Al paciente. Ahora, hoy en día, ya sabemos muy bien todo este dogma de biología molecular, que aquí no tengo que andar mucho, pero ahora no solo sabemos que existe este dogma, que existe este código genético, ahora podemos secuenciarlo, podemos entender cómo se codifican las proteínas, pero además tenemos la capacidad de clonar estos ácidos nucleicos, ¿no? Y entonces esto es lo que ha ido permitiendo que la terapia génica avance y que podamos utilizar estas secuencias genéticas para nosotros codificar proteínas con fines terapéuticos. Y entonces, otra vez, mientras mejor entendemos los mecanismos moleculares y genéticos de una enfermedad, nos permite diseñar tratamientos dirigidos no solo a los signos y síntomas, sino ahora a tratar desde el fondo de la enfermedad y corregir justamente el defecto genético que ocasionara todo el problema, ¿no? Entonces, algo que parece pues es una idea no tan reciente, desde principios de los 1900 ya existía esta idea, inclusive antes de describir la estructura del DNA ya existe esta idea de la transferencia de información entre célula y célula, pero hoy en día tenemos esta capacidad de disecar muy bien las secuencias que queremos utilizar, ¿no? Y yo me imagino entonces ahora las células como una especie de fábrica, donde tenemos las fábricas, dependiendo a qué se dedican, pues tienen un centro de mando, y el centro de mando le da indicaciones a sus trabajadores y bueno, pues si las indicaciones son para hacer refrescos, pues entonces tenemos una fábrica de refrescos, ¿no? Y trabaja, entonces, si nosotros cambiamos el mensaje y ahora decimos, ahora queremos que nuestra fábrica sea de agua embotellada, pues entonces cambiamos las indicaciones y ahora es una fábrica de agua o una fábrica de, no sé, de pasteles, ¿no? Entonces la célula un poco, ahora me la imagino así, nosotros tenemos la capacidad de modificar las instrucciones que tiene el genoma de esa célula y entonces ahora podemos hacer que una célula produzca una proteína que faltaba, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una inmunodeficiencia primaria, agregamos la proteína que no teníamos, o podemos ahora también hacer lo que yo les llamo como Frankenstein de células, donde tenemos una célula que adquiere funciones particulares, ¿no? Entonces, creo que no puse referencias en esta presentación, pero también hace 1 año, 2 años, apareció inclusive, bueno, aparecieron el uso primero de linfocitos T quiméricos, donde se les pone al linfocito T una proteína que expresa un receptor extracelular de inmunoglobulina unido al TCR. Entonces ahora tenemos linfocitos T que se activan, pero no dependiendo del MHC, sino que reconocen directamente al antígeno soluble en sangre. Y esto se está utilizando en leucemias. Y ahora, el año pasado, hay ensayos que están avanzando hacia fases clínicas, todavía está en básico, pero de macrófagos con receptores de linfocito T, ¿no? Entonces, un poco en tumores sólidos, la idea es que el macrófago es mucho mejor para penetrar a los tejidos, entonces que el macrófago pueda llegar hasta el centro del tumor y que en el centro del tumor el macrófago no es bueno reconociendo antígenos, entonces ahora como va cargado de un receptor de linfocito T, pueda reconocer antígeno y activarse y activar mejor la fagocitosis por medio de un reconocimiento de antígeno específico, ¿no? Entonces es como un Frankenstein entre inmunidad innata y inmunidad adaptativa, pero que es algo que está pasando y que se está ya investigando en el mundo, ¿no?
La historia, como les decía, pues no es tan reciente, desde los principios de 1900 ya existía este concepto, pero fue en los 90 cuando se hicieron los primeros ensayos clínicos de terapia génica en pacientes como tal, en fases clínicas, y curiosamente otra vez los primeros pacientes tratados con terapia génica fueron pacientes con inmunodeficiencia primaria, inmunodeficiencia combinada grave, ligada al X o por deficiencia de adenosina deaminasa, ¿no? Y bueno, de ahí ha habido ciertos hitos importantes, pero uno muy relevante fue que en el 2012 la Agencia Europea de Medicamentos aprobó por primera vez una terapia génica para uso comercial, y en el 2018, creo que fue, se aprobó el primer tratamiento, digamos, comercialmente disponible para el tratamiento de inmunodeficiencia combinada grave mediante terapia génica, ¿no? Entonces, esto ha ido, el campo ha ido avanzando, y yo creo que lo mejor está por verse, o las aplicaciones más importantes están por verse en los próximos años. Ahora, ¿cómo podemos corregir nosotros defectos genéticos? Podemos aumentar un gen, es decir, adicionar una secuencia en un paciente que no la tenía o que tenía una secuencia deficiente. También se puede hacer un bloqueo de genes, knockdown. Esto es algo que se ha hecho desde hace mucho tiempo para modelos experimentales de enfermedades, ¿no? En animales bloqueamos ciertos genes y vemos qué pasa, y entonces así sabemos o tenemos un modelo de enfermedad para hacer estudios, ¿no? ¿Qué pasa si entonces ahora lo podemos hacer con fines terapéuticos, ¿no? Por ejemplo, en estas enfermedades de ganancia de función de una proteína, bloquearla o disminuir su producción permitiría quizás corregir la enfermedad desde su fondo genético. Lo que viene cada vez más, y vamos a escuchar en los próximos años, seguramente ya muchos escuchan de ello, es la edición genética, ¿no? El famoso CRISPR-Cas que está por ahí, tanto en investigación básica como en investigación clínica, resonando mucho, y que de hecho ganó ya un premio Nobel el año pasado, pues a quienes describieron esta tecnología de CRISPR-Cas para justamente edición genética, y lo que es como hacer cortes directamente en el genoma y hacer las modificaciones genéticas in situ, lo cual pues es algo que se antoja pues muy atractivo para tratar enfermedades, ¿no? Y algo importante diferenciar para fines de conceptos es la terapia génica que se hace ex vivo, es decir, yo tomo células, las modifico genéticamente en el laboratorio y las regreso al paciente, o la terapia génica in vivo, son células donde la terapia génica se administra directamente al tejido de interés, ¿no? Para el tratamiento. Y la otra cosa que es importante diferenciar, sobre todo aquí para fines bioéticos, es la terapia génica somática y la terapia génica germinal, ¿no? Entonces, por supuesto, lo ideal o lo que más aprobado está hoy en día es la terapia génica somática, es decir, modificar genéticamente células que ya han sido diferenciadas. Entonces, una célula madre hematopoyética pues no se va a poder diferenciar a un individuo diferente, ni va a poder diferenciarse a otro tipo de célula, y entonces eso tiene menos implicaciones bioéticas, ¿no? A diferencia de la terapia génica germinal, que implicaría modificar ya sea células germinales, espermatozoides u óvulos, o modificar embriones como tal, ¿no? Y eso tiene implicaciones bioéticas importantes porque hablaríamos de modificar como tal la especie, ¿no? Serían cambios genéticos que se pueden heredar. Esto es controversial, podemos decir, pues no, que no exista nunca, pero la realidad es que ya se está estudiando y en algunos lugares ya está siendo regulada, justamente para tratar de regular hasta dónde se puede llegar con esta terapia génica germinal, ¿no? Y de hecho, hace unos años se publicó un artículo de unos investigadores chinos, sin aprobación de comités, pero decidieron hacer edición genética de embriones y llevaron el embarazo a término en un embarazo gemelar, ¿no? Esto fue muy sonado porque pues tiene implicaciones muy fuertes, y de hecho creo que uno de los investigadores principales está en la cárcel en China porque pues fue algo, además fue una modificación que no tenía ninguna implicación terapéutica real, y pues se modificaron embriones y se llevó el embarazo a término, lo cual es muy discutible. Entonces, cuando decimos terapia génica in vivo, implica poner el tratamiento ya sea en el ojo, en el sistema nervioso central, intraarticular, a través de la sangre, para que las células se modifiquen genéticamente dentro del tejido. Y cuando hablamos de terapia génica ex vivo, que básicamente es a lo que más me voy a enfocar para lo que sigue de tratamiento y lo que hacemos o lo que se hace hasta ahora en el mundo, en México todavía no lo podemos hacer, pero para inmunodeficiencias primarias es la terapia génica ex vivo. Entonces, ¿qué implica? Tomamos las células. Una ventaja en el contexto de una inmunodeficiencia primaria es que podemos hacer terapia génica ex vivo autóloga. Entonces, aquí lo que hacemos es tomamos células progenitoras hematopoyéticas del propio paciente que tiene la enfermedad,
seleccionamos las células madre en el laboratorio, y aquí viene un paso adicional donde se pone un vector viral, se infectan estas células, digamos, se transfectan las células progenitoras hematopoyéticas con este vector viral que codifica para la proteína de interés. Por ejemplo, tengo un paciente con Wiskott-Aldrich que no expresa la proteína de Wiskott-Aldrich, inserto un gen que exprese o que codifique para la proteína de Wiskott-Aldrich normal, y entonces ahora tengo un grupo de células madre que ya tienen una copia del gen de Wiskott, una o varias copias del gen de Wiskott-Aldrich que van a estar transcribiéndose para generar proteína de Wiskott-Aldrich. Y ahora la ventaja es que estas células que eran del propio paciente las reinfundo y entonces quito el riesgo de incompatibilidades y estoy tratando al paciente con sus propias células mediante una modificación genética, ¿no? Y este modelo se ha utilizado hoy en día, donde más se ha utilizado es en leucemias, se ha utilizado en linfomas y por supuesto en inmunodeficiencias primarias y algunas otras enfermedades como talasemias, adrenoleukodistrofias y otro de enfermedades. Un concepto muy básico para entender terapia génica es el concepto de vectores. Entonces nosotros ya sabemos que hay una secuencia, tenemos la secuencia clonada, pero necesitamos que esa secuencia llegue hasta el sitio de la célula donde la necesitamos. Necesitamos que llegue hasta el centro de mando o que llegue al núcleo de la célula, ¿no? Entonces, para que eso pase, si nosotros ponemos los puros ácidos nucleicos, se van a degradar muy probablemente antes inclusive de llegar a acercarse a la membrana celular, ¿no? Entonces, necesitamos introducir esta secuencia, que es el cassette de expresión o lo que ya lo considero como la medicina. Necesitamos introducirlo en un vector que nos permita llevar ese ácido nucleico ya sea al área perinuclear para que los ribosomas y el retículo endoplásmico utilicen esas secuencias, o inclusive llevarlo al DNA y que se integre en el genoma para que se empiece a transcribir esta secuencia y se pueda traducir después a una proteína, ¿no? Entonces, los vectores que se utilizan de forma más común y que al final, porque es lo que evolutivamente han hecho por muchos años, millones de años, son los virus, ¿no? Los virus a eso se dedican, se meten a nuestras células y utilizan nuestra maquinaria celular para codificar las proteínas que a ellos les interesan. Lo que se hace en este caso es se quitan los genes patogénicos de un virus y en esos espacios se introducen las secuencias genéticas que nos interesan como tratamiento, ¿no? Y entonces, hoy en día, las posibilidades de tratamiento con terapia celular y terapia génica, pues son muchas, ¿no? Por supuesto, donde más se está estudiando es en cáncer y en enfermedades raras, inmunodeficiencias primarias, hemofilias, talasemias, fibrosis quísticas, distrofias musculares, ceguera congénita, enfermedades neurológicas, pero además este conocimiento ha permitido, el ir haciendo terapia génica más segura para enfermedades raras, va a ir permitiendo que estas tecnologías se empiecen a usar cada vez más en enfermedades comunes como infecciones, como epilepsia, en infartos de miocardio, en diabetes, Alzheimer, etcétera. Muchas otras, Parkinson, hay ensayos clínicos también con terapia génica para Parkinson. De hecho, sé que hay investigadores ahí en el CIMBESTAT que utilizan o están diseñando un vector no viral con nanopartículas para tratar de modificar esta enfermedad de Parkinson. Entonces, esto es relevante porque mientras más conozcamos, más enfermedades vamos a poder tratar, ¿no? Entonces, el conocimiento de enfermedades raras al final también nos lleva a poder tratar enfermedades mucho más comunes, ¿no? Entonces, otro beneficio o otra razón por la cual debemos de voltear a ver a los pacientes con enfermedades de baja prevalencia. Esta es una revisión que les recomiendo leer, donde ya no es tan reciente, pero hasta ese momento hacía una buena revisión de los ensayos clínicos en cada una de estas enfermedades y en qué iban, y por supuesto hoy en día hay varias revisiones ya más actualizadas. Y hablando de inmunodeficiencias primarias, que es el tema principal de esta clase, pues nosotros, como les decía, sabemos que si corregimos la proteína en la célula progenitora hematopoyética, entonces sabemos que todas las, digamos, células derivadas de esa célula madre, pues van a expresar la proteína que nos interesa y entonces de este modo podemos corregir inmunodeficiencias primarias, ¿no? En fases clínicas, hoy en día se utiliza en pocos centros del mundo, pero ya se está utilizando en inmunodeficiencia combinada grave ligada al X, en deficiencia de ADA, en Wiskott-Aldrich y en enfermedad granulomatosa crónica. Y también a partir del año pasado, aquí esta de LAD que puse hasta abajo, que es deficiencia de adhesión leucocitaria, ya pasó aquí a fases clínicas y hay por lo menos 2 pacientes tratados que parece que ha sido exitoso el tratamiento.
Y en fases preclínicas hay un chorro de inmunociencias primarias que se están estudiando, ¿no? Entonces, cada vez más vamos a ver estrategias de terapia génica para estas enfermedades. Esta es otra revisión donde se hace una línea del tiempo de cómo ha avanzado el campo de la terapia génica en inmunodeficiencias primarias. Y como les decía, en los 90 fueron los primeros ensayos clínicos. Y digamos que a partir de los 2000 fue cuando se logró una terapia génica como tal ya exitosa y mucho más segura sin efectos adversos. Y ahora, pues digamos que el crecimiento ha sido en los últimos años exponencial y cada vez vamos a ver más pacientes tratados con estos tipos de tratamientos, ¿no? Entonces, cuando comparamos el trasplante contra la terapia génica, una de las principales ventajas es, por un lado, no requerimos esperar a un donador compatible, ¿no? Entonces, eso nos acorta el tiempo, teóricamente. También, al final, el que sean las células del propio paciente nos disminuye el riesgo de que haya rechazos o que haya esto que llamamos nosotros enfermedad de injerto contra hospedero. Y, pues, digamos que son dos ventajas que ofrece la terapia génica versus el trasplante de progenitores hematopoyéticos, ¿no? Aunque pues, sigue estando todavía en discusión y los costos siguen siendo muy altos. Entonces, por supuesto que implementar terapia génica no es fácil, implica desde conocer el defecto genético y molecular de una enfermedad, así diseñamos cuál es el gen que nos interesa, cuál sería el vector ideal, y eso lo definimos también dependiendo cuál es la célula que nos interesa, ¿no? Si nos interesa una enfermedad que dependamos de corregir células hepáticas, pues entonces nos va a interesar utilizar un virus que infecte bien células hepáticas, ¿no? En el caso de las células progenitoras hematopoyéticas, particularmente lo que se ha utilizado son gamma retrovirus y lentivirus, que básicamente el lentivirus es VIH modificado, porque son virus que son muy buenos para introducirse o infectar células, linfocitos T y células hematopoyéticas, ¿no? Entonces, esto les da una ventaja para utilizarlas como vectores. Entonces, al final, solo quiero ejemplificar de acá que es un proceso complejo, pero es un muy buen ejemplo de lo que llamamos medicina personalizada y de llevar el conocimiento básico, bueno, entender la enfermedad desde la clínica hacia el laboratorio y luego ese conocimiento básico llevarlo ahora a poder tratar al paciente y curarlo, ¿no? Y bueno, una serie de artículos, ustedes ya pueden, si revisan en PubMed, hay un chorro de artículos sobre terapia génica en diferentes inmunociencias primarias y diferentes enfermedades. Si quieren, les envío algunas revisiones más recientes sobre el tema para que puedan revisar. Y algo que fue muy interesante o relevante de los primeros pacientes tratados es que desafortunadamente, como la mitad de los pacientes tratados con terapia génica en inmunociencias primarias desarrollaron leucemias unos meses o años después de haber recibido el tratamiento. Y con el tiempo se vio o se entendió que esto tenía que ver con los vectores virales. Al principio, el vector viral se le dejaban los promotores virales naturales y lo que se vio es que eran muy buenos para expresar el gen que se introducía, pero también eran buenos para activar genes que estaban cercanos. Y como los gamma retrovirus se suelen integrar en zonas del DNA que están transcripcionalmente activas, habitualmente se insertaban muy cerquita de protoncogenes. Y entonces lo que hacían estos virus es que promovían, digamos, la transcripción del gen de Wiskott-Aldrich o del gen de inmunodeficiencia combinada grave, pero a su vez activaban la transcripción de protoncogenes cercanos. Y lo que vieron es que entonces se generaban clonas malignas y muchos de estos pacientes desarrollaron leucemias. Con el tiempo se han desarrollado vectores más seguros. Primero, algo que se llaman SIM retrovirus, que son retrovirus autoinactivados, donde lo que se hizo fue quitar estos promotores y se corrigieron consecuencias promotoras humanas, digamos, y esto disminuyó la activación de protoncogenes. Y hoy en día se utilizan lentivirus. Y lo que se ha visto, este artículo ya no es tan reciente, pero en artículos, digamos, de los últimos años se ha visto que en seguimiento hasta 5 o 7 años después de terapia génica con estos nuevos vectores, ya no han desarrollado neoplasias los pacientes, ¿no? Entonces, se modificaron los vectores y ahora la seguridad de estos vectores es mucho mayor y esto probablemente permitirá mejores aplicaciones en el futuro, ¿no? En el 2019 salió este artículo, ensayo clínico, que fue también muy relevante, 8 pacientes con inmunodeficiencia combinada grave, tratados mediante terapia génica, donde en esta gráfica vemos BCN significa Vector Copy Number o número de vectores insertados en las células, y vemos cómo cada célula tenía entre 2 a 4
copias o digamos vectores virales integrados, y vemos cómo después de la terapia génica los pacientes recuperaban sus cuentas de linfocitos T, de linfocitos NK o células NK, y también mejoraban las mediciones de PREX, es decir, el timo o los linfocitos T empezaban a tener la recombinación de TCRs mucho mejor, debido a que ahora ya expresan la proteína o la cadena gamma común del receptor de interleucina 2, que es lo que falla en estos pacientes, ¿no? En el caso de deficiencia de ADA, igual que es un defecto enzimático, pero igual se hizo terapia génica y se demostró que después de la terapia génica la expresión de la enzima empezó a ser prácticamente en niveles normales después de hacer terapia génica, y igual con el tiempo, después de 6 meses de la terapia génica, las cuentas de linfocitos T y de linfocitos B se normalizaban en los pacientes. Y esto ha sido tan relevante que hoy en día, y es otro concepto que me gusta siempre mencionar, es que esta inmunodeficiencia, así como la consideramos grave porque todos los pacientes sin tratamiento se mueren antes del año, hoy en día la tenemos que ver como una enfermedad 100% mortal, ahora verla como una enfermedad 100% curable. Y estos últimos ensayos clínicos de terapia génica, esto fue en el 2018 y de hecho la actualización hoy en día que hay ya cerca de 70 pacientes tratados, donde vean, hay una supervivencia del 100% libre de eventos, es decir, pacientes curados y sin efectos adversos asociados al tratamiento del 100%, es decir, todos los pacientes se curan de esta enfermedad si se les hace terapia génica en etapas tempranas. Esto, por supuesto, está reportado también cerca del 95% de supervivencia si se hace un trasplante de células madre en etapas tempranas de la enfermedad y sin complicaciones. Entonces, un poco nuestro enfoque debe ser a que esta enfermedad tenemos que diagnosticarla y tenemos que tratarla y que puede ser 100% curable, ¿no? Entonces, esto para mí es muy relevante, no solo como inmunólogo, sino como médico, porque empezamos a ver enfermedades genéticas que hasta hace algunos años lo único que hacíamos era pues diagnosticarlas y darles asesoramiento genético y decirles lo que a lo mejor puede pasar con los pacientes o estar tratando síntomas, a poder ahora ofrecer un tratamiento de fondo al origen genético de la enfermedad, ¿no? Entonces, esto que quizás en algún tiempo, cuando yo era estudiante de medicina, me parecía ciencia ficción, hoy en día es una realidad, ¿no? Y pues es muy, muy apasionante que lo vayamos a poder ver en los próximos años. Esperemos que también en México. En el caso de Wisco-Talrich también hay terapia génica. E igual vean cómo la expresión de la proteína de Wisco-Talrich, aquí son 2 pacientes, después de terapia génica, ¿no? En el control, y vean el paciente con Wisco-Talrich que no expresaba proteína de Wisco-Talrich, paciente 1, paciente 2, se les hace la terapia génica y vean 7, 12, 15 meses después cómo están expresando proteína de Wisco-Talrich. Entonces, se demuestra que sí se puede hacer o generar la producción de proteína de Wisco-Talrich en las células del paciente. Aquí son en células en mononucleares periféricos y aquí es en plaquetas, donde también las plaquetas empiezan a expresar la proteína, en comparación con previo a la terapia génica. Pero además no solo tenemos expresión de proteína, sino que podemos demostrar que cuantitativamente los linfocitos CD4, CD8 mejoran en cantidad, pero además vean la función, las pruebas de citotoxicidad después de terapia génica. Este es el paciente con Wisco-Talrich, un paciente control sano en cuanto a pruebas de citotoxicidad, y vean paciente 1 y paciente 2 después de la terapia génica como su citotoxicidad ahora es casi normal comparado con un control sano, y por supuesto mucho mejor comparado con el paciente con Wisco-Talrich sin tratamiento. Entonces se demuestra que el paciente expresa proteína, pero que además esa proteína está siendo funcional en el sistema inmunológico del paciente y la enfermedad está curada. Y bueno, les pongo otras referencias para que ustedes puedan revisar y no extendernos demasiado de tiempo. Y lo que les decía de cada vez más vamos a ver esto de CRISPR-Cas y de edición genética, donde lo que se busca es ahora no tener que depender de un vector viral que se integre y que pueda tener efectos asociados a, pues justamente, efectos adversos por los vectores, sino que ahora se busca mediante ciertas secuencias con nucleasas ir directamente in situ al sitio donde la mutación está presente, hacer un corte en ese sitio, integrar la secuencia normal y, digamos, de alguna forma corregir la secuencia que estaba alterada in situ en esa célula o en ese individuo, ¿no? Todavía hay varios retos por delante para llevarlo a la clínica, pero está en constante investigación y seguramente lo veremos en pocos años ya en pacientes. Y entonces, en cuanto a terapia génica, ¿no? El potencial creo que apenas estamos viendo la punta del iceberg, ¿no? Hoy en día
Es muy costoso, estamos viendo pocos pacientes en pocos centros del mundo, pero seguramente empezamos a estar en esta etapa donde ya el mundo empieza a ver las opciones que hay con estos tratamientos y quizás esto permita ir abaratando los costos de producción, los costos de administrarlo y quizás con el tiempo vayamos a empezar a ver muchos más pacientes que son beneficiados con este tipo de tratamientos, ¿no? Y mientras tenemos que ir viendo aspectos éticos, tenemos que empezar a ver aspectos regulatorios y por supuesto ir teniendo formación de recursos humanos que conozcan de este tipo de tratamientos para poder aplicarlos, ¿no? Y entonces un poco también, por eso me gusta también hacer hincapié en estas presentaciones, es que nosotros como científicos, médicos, básicos, como sea, nosotros podemos influir sobre las expectativas que tiene la gente sobre ciertos tratamientos, ¿no? Y ciertas tecnologías que nosotros utilizamos. Y entonces, un poco, o por mucho tiempo, creo que la terapia génica aparece pues justo como estos, ¿no? Terapia, ciencia ficción y las modificaciones genéticas para crear así, ¿no? En esta película crearon animales mutantes y tratar de conquistar al mundo y todo este tipo de cosas que pues quizás a lo mejor sí podrían ser viables en algún momento, pero que realmente lo que nosotros queremos es tener pacientes curados, ¿no? Esta es una niña con inmunodeficiencia combinada grave, curada, un paciente con enfermedad granulomatosa crónica, curados mediante terapia génica, ¿no? Entonces, saber que existen estos tratamientos, saber qué implican y poder generar unas expectativas correctas o incorrectas sobre la población también nos va a ayudar a que estos tratamientos sean aceptados, ¿no? Inclusive los mismos tomadores de salud, de decisiones, a veces siguen viendo esto como algo de ciencia ficción o algo peligroso y entonces esto podría bloquear el uso de estos tratamientos, ¿no? Como les digo, la vacuna al final, indirectamente nadie está considerando que pueda ser una especie de terapia génica. Por el momento quizás nos conviene que así sea, pero eventualmente puede abrir camino a utilizar estas tecnologías para vacunar otras enfermedades o para inclusive poder tratar otras enfermedades diferentes, ¿no? Y entonces nada más hacer hincapié en la importancia del diagnóstico genético. Este artículo fue específicamente en inmunodeficiencias combinadas graves, pero creo que en todas las inmunodeficiencias y en todas las enfermedades genéticas, otra vez, el diagnóstico genético no es un lujo, sino debe ser ya una herramienta clínica muy importante, ¿no? Entonces, bueno, creo que estamos sobre el tiempo y no me gustaría alargarme demasiado. Entonces, un poco a manera de conclusión, y ya nada más termino presentándoles un caso clínico. Entonces, dividimos los tratamientos de las inmunodeficiencias en tratamientos generales, tratamientos dirigidos por manifestación clínica o por defecto molecular, y tenemos los tratamientos definitivos, ¿no? Y entonces, como yo veo este concepto de las inmunodeficiencias primarias, es como esta cadena que tiene distintos eslabones. Y entonces nosotros o nuestras familias dependen de todos los eslabones, desde el clínico que ve al paciente y que lo puede diagnosticar a tiempo, los investigadores básicos o el personal de laboratorio que diseñan pruebas de tamizaje neonatal, pruebas de diagnóstico, el diagnóstico genético. Todos estos eslabones tienen que irse uniendo y tenemos que lograr engranarlos bien para que a nuestros pacientes les vaya cada vez mejor, ¿no? Entonces, sin duda estamos mejor que hace 5 años, estamos mejor que hace 10, pero no quiere decir que estemos donde queremos estar y nos falta todavía mucho por hacer en cuanto a diagnóstico y a tratamiento de inmunodeficiencias primarias, ¿no? Entonces, pues aún hay mucho que trabajar. Ya mencioné esto de la vacuna y nada más para presentarles un caso que de hecho probablemente fue el que les mencionó Liz, que les iba a platicar, pero en el caso de los síndromes autoinflamatorios es un poco ejemplificar cómo conocer inmunología básica, mecanismos de la enfermedad y poder hacer un diagnóstico genético nos permite dirigir tratamientos específicos, ¿no? Entonces, esta es una paciente que conocimos a los 4 años, de hecho ya ahorita tiene 11 años la paciente, y nos la mandaron a los 4 años, que eso ya desde ahí es relevante porque fue referida al INP a los 4 años de edad por diagnóstico de dermatitis atópica severa. Quienes sean clínicos en el foro y para los que no, de entrada cuando nosotros vimos estas lesiones, cuando vimos a la niña, de entrada esto para nada parece una dermatitis atópica, ¿no? La dermatitis atópica no da estas lesiones que son como pústulas, o nosotros le llamamos pústulas, que son así como puntitos, como si fueran barros, pero un poquito más grandes. La niña llegó así, prácticamente sin cabello, con toda la piel del cuero cabelludo descamada,
y cuando nosotros veíamos la piel más de cerca se veía prácticamente, se le estaba, digamos, como cayendo la piel como si estuviera quemada todo el tiempo. La niña llegó sin caminar, estaba todo el tiempo con dolor en todas las articulaciones, todos los huesos. La niña todos los días tenía 4 o 5 picos de fiebre de hasta 39 grados y la calidad de vida pues era, por supuesto, pésima, ¿no? Para ella y para la familia. Además el papá anestesiólogo, y tenía esto en las uñas que en un inicio pensamos que eran hongos, de hecho pensamos en la posibilidad de un síndrome de Hiperigea, y luego vimos, se le había diagnosticado una fractura de cadera, que después vimos que no era fractura de cadera, lo que tenía es algo, esto no es normal, que se vea este borde de los huesos así tan blanco o tan radiopaco, no es normal. Y entonces, digamos, integrando el diagnóstico, y luego tenía esta historia muy relevante de que la niña a los 2 años había tenido estas lesiones parecidas, le habían diagnosticado necrosis avascular del fémur, pero lo que tenía probablemente era cambios óseos por la enfermedad que ahorita les voy a mencionar. Ahí todavía tenía cabello, vean, luego mejoró, no sabemos muy bien por qué, pero mejoró como 1 año y luego a los 4 años fue cuando volvió a empeorar. La niña tenía PCR elevada, leucocitosis, tenía inmunoglobulinas normales y su población de linfocitos normales y tenía IgE elevada. Por eso habíamos pensado en la posibilidad de hiper-IgE, aunque cuando la vimos ya vimos que no padecía de dermatitis atópica. Y curiosamente esta niña tenía el antecedente de que tuvo un hermano, este fue su hermano, y tuvo un hermano que se murió al año de edad. Y vean, cuando ven, los papás nos facilitaron fotos del hermanito. Perdón, aquí me faltó. Eso sí parece de película, pero fue real. Y eso nos da una lección a todos de qué hacer si pasa ese tipo de cosas que son más. Exacto, sí, sí. Y curiosamente la niña pasó 4 años de su vida con un hermano con estas características y nadie había pensado que podía tener un problema genético esta familia, ¿no? Entonces, pues esto, además del diagnóstico al que llegamos, nos enseña que seguimos teniendo un retraso en el diagnóstico de estas enfermedades, pues terrible, ¿no? Y las lesiones eran prácticamente iguales. Entonces, al final, lo que pensamos clínicamente en ese momento es una enfermedad que estaba recientemente descrita, que se llamaba, que el acrónimo es DIRA, que es un defecto del antagonista del receptor de interleucina 1. Entonces, habitualmente lo que pasa en estos pacientes es que el antagonista del receptor de interleucina está ausente y entonces tienen una expresión no controlada de interleucina 1 todo el tiempo y los pacientes están pues en inflamación constante. Imagínense con interleucina 1 a dosis masivas todo el tiempo, pues la niña estaba en estas condiciones, ¿no? En ese momento no teníamos acceso a diagnóstico genético y clínicamente pensamos en la posibilidad del diagnóstico y le iniciamos tratamiento con un anticuerpo monoclonal dirigido contra interleucina 6. La niña mejoró, pero digamos que hizo una anafilaxia en la segunda dosis y luego acabamos dando un medicamento dirigido contra el TNF. Por supuesto, el tratamiento de elección en esta enfermedad son monoclonales dirigidos contra interleucina 1, que hay 3 disponibles en el mundo, pero tenemos la curiosidad de que en México no están disponibles, y si están disponibles, la última vez que pregunté, el Anakinra cuesta 250,000 pesos la ampolleta y hay que ponerla a diario. Entonces, pues evidentemente eso no es pagable. Y entonces decidimos, entendiendo este concepto de que quizás hay interacción entre interleucina 1, 6 y TNF, y de hecho en el reporte original de esta enfermedad vieron que los pacientes comparados con control tenían mayores niveles séricos de TNF, de interleucina 6 y interleucina 8, pues decidimos irnos a un monoclonal que sí tenemos disponible en México y utilizamos un medicamento que bloquea el TNF. Y entonces, después de 4 años de tratamiento, la niña mejoró, la piel estaba completamente limpia, la niña tiene pelo, ahora ya tiene, les digo, 11 años, ya está yendo a la escuela, hace su natación y la niña está bastante bien, aunque no hemos logrado corregir el defecto de fondo, pero pues la calidad de vida de esta familia mejoró dramáticamente, ¿no? Y este caso lo reportamos a finales del año pasado como reporte de caso y bueno, por ahí lo pueden encontrar. Entonces, bueno, con esto termino para no extendernos demasiado y si hay tiempo para preguntas, con mucho gusto. Y bueno, este es un paciente que conocí cuando yo era residente con inmunodeficiencia combinada grave. Cumplió sus 2 años de vida en el hospital y hoy en día tiene igual ya casi 13 años, es karateca y es muy feliz curado de su inmunodeficiencia combinada grave.